Probando, probando, probando. Sonido. Hermanos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de preguntas y respuestas. Si pueden, por favor, ir tomando su lugar y vamos a comenzar en un segundito. Bueno, bienvenidos todos otra vez y también bienvenidos a nuestros queridos predicadores. Gracias por cada año dedicar su tiempo y su esfuerzo para estar acá en la conferencia. Los queremos y apreciamos mucho su ministerio con la palabra hacia nosotros. Y bueno, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas como típicamente lo hacemos, pero tal vez si podemos comenzar orando. Pastor Josías, si pudieras dirigirnos en una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad una vez más de buscar a ti en tu palabra. Oramos que tú nos des tu sabiduría para contestar las preguntas de manera que te agrade a ti y que sea de mutua edificación para nosotros. En particular, te damos gracias por el fiel ejemplo de nuestro Pastor MacArthur y sus 56 años de ministerio aquí, y oramos que nos ayudes a imitar su fe y seguir en su legado. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Justo como oraba ahora Pastor Josías y lo hemos aludido varias veces en la conferencia, no alabamos al hombre, alabamos la obra de Dios a través de Pastor John y seguramente cada uno de ustedes tiene experiencias, vivencias de alguna manera o áreas de su ministerio en las cuales el ministerio de Pastor John o Dios usó a Pastor John para impactar sus vidas y sus ministerios. Entonces, quien quiera comenzar puede comenzar. Si pudieran contarnos un poco de cómo Dios usó a Pastor John de manera particular para hacerles de impacto en su vida y en su ministerio. Edad antes que la belleza. Bueno, como hablamos esta mañana, en otro aspecto donde el impacto del Dr. MacArthur sobre mi vida y también a las iglesias a las cuales estamos ministrando, el doctor era pastor y también predicador de la palabra, y es raro que un hombre tenga esos dos dones a ese nivel. Algunos de nosotros somos pastores, pero la predicación más o menos. Otros predicamos bien, pero pastoreamos más o menos. El hermano era experto en ambos y amaba la iglesia. Entonces es bueno tener un modelo como ese. Uno puede decir cuando estamos pastoreando, iniciando iglesias, ver que cómo se pastorea una iglesia, el nivel, el cuidado, la organización, la importancia de la doctrina, cómo cuidar a los hermanos, los miembros. Todo eso es muy, muy importante. Y luego también adoptar un sistema de predicación que dura 56 años y fresca la predicación. Entonces notamos que puede uno seguir exponiendo la palabra, tomando libro tras libro, predicando la palabra semana tras semana, y ver que uno como pastor, predicador, crece en su conocimiento de la palabra. La iglesia también crece y sigue avanzando. Eso me impactó a mí cuando comenzamos a predicar la palabra y pastorear, ver que uno puede seguir ese modelo
estar contento. La iglesia madura, crece y fue para mí un gran ejemplo de cómo seguir el ministerio. Mi esposa y yo nos convertimos al Señor en el año 1977 y en ese tiempo abundaba la predicación moralista, la predicación temática, pero en el año 1980 sucedió algo providencial, y es que el que era pastor de nuestra iglesia fue a Michigan y en el seminario donde estaba haciendo un curso breve, el pastor John MacArthur fue invitado a predicar. Y fue la primera vez que nosotros nos expusimos a la predicación del pastor John MacArthur. De hecho, en ese tiempo ni sabíamos quién era realmente. Cuando el pastor regresó a República Dominicana trayendo casetes del pastor MacArthur, yo recuerdo personalmente el enorme impacto que me dio exponerme a la serie de Primera de Pedro, porque cuando nos convertimos yo a veces pensaba y le comentaba a mis hermanos, me da la impresión de que los predicadores tienen una idea en su mente, una inquietud, y entonces buscan en la Biblia textos bíblicos que apoyen esa inquietud. Pero cuando escuchamos a MacArthur predicar, la sorpresa fue, wow, este hombre está predicando la Biblia. O sea, está predicando el pasaje y todo lo que está saliendo en su sermón está ahí adentro. Él está exponiendo, no imponiendo. Y a partir de ese momento, ya para el año 1981, nuestra iglesia, que apenas tenía 3 años de nacida, era una bebé, adoptó la predicación expositiva consecutiva como la dieta regular de nuestra iglesia hasta el día de hoy. Así que en ese sentido siempre he dicho que tendremos una deuda eterna con el pastor John MacArthur, porque fue el instrumento que el Señor usó para que nuestra iglesia pudiera absorber la predicación expositiva de esa manera. Y obviamente en ese momento no es que teníamos una idea del todo clara de lo que implicaba la predicación expositiva, pero como seguíamos oyendo sermones y series completas del pastor John MacArthur, lo fuimos absorbiendo, aunque luego lo estudiamos de manera más técnica, por decirlo así. En un principio fue absorbiendo un ministerio de predicación que nosotros aprendimos lo que eso implicaba. Así que realmente tenemos una enorme deuda con nuestro querido hermano John MacArthur en ese sentido. Quise agregar, porque yo sé que tal vez algunos de ustedes o personas de afuera podrían pensar de que estamos como idolatrando a Pastor MacArthur, y no es el deseo. Lo que queremos hacer es obedecer la Biblia, que nos dice en Hebreos 13:7 que debemos imitar la fe de los que nos proclamaron la palabra, y 1 Tesalonicenses 5:13 que nos dice que debemos tener a nuestros pastores en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que queremos dar gracias a Dios por eso, y es apropiado que lo hagamos. Yo creo que en mi caso particular, aunque obviamente sus prédicas eran importantes en mi vida, lo que más me impactó fue la vida de Pastor John, la genuina humildad, siendo un hombre que Dios usó, o sea, de manera tan única en la historia del cristianismo, y o sea, era normal, o sea, en privado, o sea, nunca, o sea, se portaba como un famoso. Y algo relacionado a expositores, 9 años yo le invité y 9 veces me dijo que no. Dice, no, Josías, no van a querer escuchar de mí, yo no hablo español, mejor tú agrégate una sesión más. Y no era así como dicen en México, de uno que te tiras para que te levanten. Él no necesita mi aprobación, o sea, John MacArthur es su púlpito. Pero en verdad creía esto, que él no tenía que estar aquí.
y esto es algo que me impactó muchísimo. Si hay oportunidad, quisiera más tarde tal vez hablar de cómo amó y por qué amó al pueblo hispano. Pero sí, su vida humilde, sencilla, piadosa, también comprueba el poder de la palabra, como escuchamos, el poder del Evangelio de transformar vidas, de que lo que predicó la vivió, no perfectamente, pero sí, fue de mucha bendición. En lo particular, pues lo que más me ha impactado del pastor MacArthur ha sido su convicción o sus convicciones firmes, aun a pesar de influencias de nuestro alrededor, toda la sociedad que nos presiona, nos influye. Él era un hombre con convicciones establecidas, arraigadas en la palabra, inamovibles, a pesar de que viniesen tras él, ¿no? Lo hemos visto recientemente en su lucha en pro de la Iglesia a raíz de la pandemia y los conflictos que ha habido, pero lo hemos visto en la manera en la que él ha trazado la Escritura, con fidelidad, su convicción en la suficiencia de la palabra, teniendo tranquilidad de que es la palabra la que obra, es la que trae edificación y, bueno, como Josías afirmaba, ¿no? Manteniendo su humildad a pesar del impacto que su ministerio ha tenido aún más allá de los océanos, ¿no? Así que, bueno, creo que sus convicciones es algo que ha impactado profundamente mi vida en lo personal y de una manera indirecta en todos aquellos que nos rodean. Dos anécdotas que me vienen a la mente ilustrando lo que dice José, su humildad, su sencillez. Estábamos en México a minutos antes de que, fue 2 veces a México, antes de que fuera ya a predicarle a cientos de pastores, y le trajeron un micrófono de esos que es como de diadema, que uno se pone de un lado y del otro, y lo vio y me dice, yo no me voy a poner eso. ¿Cuándo lo lavaron? Y luego dice, yo no me quiero ver como Britney Spears. Y luego otra ilustración de su humildad en Honduras. Recuerdo, veníamos en el auto y estaba pensando en su sermón del domingo y estaba Adrián Donato, Kevin Edwards, y volteé y nos dice a los 3, ¿me pueden dar alguna palabra que empiece con P para mi bosquejo? ¿Se les puede ocurrir algo? Nos estaba preguntando ahí para ayudarle con su bosquejo. Y nosotros sí pensamos, nos está preguntando a nosotros. Y en otra ocasión, de nuevo ilustrando esa humildad, en Orlando, en Ligonier, estaba a punto de predicar y iba a predicarle como a 7,000 personas. Creo que de las primeras veces le pidieron que predicara del problema del mal y la soberanía de Dios. Y pues me tocaba traducir y estaba ahí el cuartito donde están los predicadores y dije, bueno, voy a asomar a ver unos minutos antes de que entrara, a ver si lo veo y lo saludo. Y providencial, 2 minutos antes de que llegaran personas ahí que lo venían a saludar, estaba solo y me asomo y le digo, hola, ¿cómo estás? Y ya nos saludamos y me ve y me dice, ¿puedes orar por mí? Y yo pensando, yo voy a orar por él ahorita, con esa humildad, ese amor, y pues tuve el privilegio de orar por él. En 2 minutos estuvimos solos y luego ya llegaron gente que lo quería saludar y ya me salí. Pero ilustrando de manera esos momentos, como dice José, su humildad, su sencillez ejemplar. Probablemente hay algún libro, algún sermón que impactó su vida de manera particular, o ya compartieron algunas experiencias, si quieren agregar sobre esas experiencias, pero
tal vez algún libro o algún tema particular que a él le apasionaba y digamos que les contagió esa misma pasión por la escritura y por el Señor. Solo porque probablemente no es un libro que muchos han leído, no se conoce tanto en español, pero el primer libro de MacArthur que yo leí se llama Una conciencia decadente, The Vanishing Conscience en inglés. Y cómo me impactó ese libro, de batallar con tu pecado, de vivir una vida con una conciencia limpia, la seriedad de la vida cristiana. Creo que nunca había pensado seriamente en ese tema y la importancia de vivir en santidad en mi diario caminar. Entonces, me lo recomiendo, Una conciencia decadente, muy impactante. Nosotros tenemos una historia hermosa con los libros de MacArthur porque cuando nos convertimos al Señor, en ese momento yo tenía una base de inglés, pero no leía fluidamente para nada y mi esposa y yo nos dimos cuenta, mi novia en ese momento, nos dimos cuenta que no había tanta literatura en español como ahora, así que era o aprendes inglés o aprendes inglés. Y el primer libro que leí para poder comenzar que leímos para familiarizarnos con el inglés fue el libro de John MacArthur, Found God's Will, Encontrando la Voluntad de Dios. Y me acuerdo de ese librito, nosotros con 17, 18 años, leyendo el libro y con un diccionario al lado, íbamos ahí leyendo y luego, primero me fue de muchísima bendición el libro porque me ayudó a entender la voluntad de Dios desde una perspectiva muy diferente, no mística. Y hasta el día de hoy yo recuerdo bastante bien el contenido del libro. Luego salió The Kingdom Living Here and Now y entonces La vida en el reino aquí y ahora, y volví otra vez la misma historia, mi esposo y yo, a leer el libro con un diccionario y cada vez leíamos más fluidamente. Así que yo siempre he dicho, John MacArthur me enseñó inglés. No creo que aquí nadie puede decir eso. Pero también nos fue de mucha bendición ver las bienaventuranzas como él las presenta en ese libro. Y fue de tanto impacto que entonces nosotros comenzamos en República Dominicana, con permiso obviamente de aquí de Grace, a traducir los libros de MacArthur en español en esa época. Dos libros que quisiera mencionar, que ya cuando salieron ya sí leía inglés, pero uno fue The Gospel According to Christ, el Evangelio según Jesucristo. En ese momento nosotros teníamos en República Dominicana, y me imagino que en toda América Latina, una fuerte controversia con el tema del cristiano carnal, y ya habíamos sido acusados de perfeccionistas porque nosotros no creíamos en esa doctrina. Y el libro de John MacArthur en ese sentido jugó un papel sumamente importante porque nos afianzó en que lo que estábamos diciendo y predicando era realmente bíblico. Y el cuarto libro, que sé que está en español pero no recuerdo el título, creo que es Avergonzados por el Evangelio, Ashamed of the Gospel, que salió en 1992. Yo creo que ese libro también jugó un papel muy importante en presentar la iglesia que descansa en el poder de Dios y no en manipulaciones, no en técnicas de mercadeo. Y creo de verdad que yo creo que esos 4 libros definitivamente jugaron un papel muy importante en nuestra vida y en nuestra iglesia. Para mí fue el libro tocante el libro sobre predicación, Rediscovering Biblical Preaching. Ese libro lo usamos como texto en las clases de homilética y más que lo leía, más podía apreciar lo que el doctor MacArthur y otros que estaban con él decían en el libro. Importante notar que en esto de la exposición del texto, hay algunos que hacen la exposición y lo hacen como un comentario de exégesis, no un comentario homilético. Y muy importante notar eso.
No todos cuando cambian el sistema de temáticos o textos a una exposición, lo hacen al estilo MacArthur, a veces lo hacen al estilo Diablo y no pega porque es algo seco, algo gramático, algo muy literal y no tiene vida. Y están haciendo exposición, pero más o menos es un exégesis. Y es muy importante notar que cuando hablamos de MacArthur y la exposición de la palabra, de la predicación, es muy importante. Y ese libro nos ayudó mucho para ver que la importancia de la homilética. Hablando con el doctor MacArthur, él no quería enfocarse en la homilética. Más o menos él hablaba más del texto, exponer el texto, etcétera, pero nunca nos hablaba de la homilética. En la clase que daba de homilética, una vez al año lo invitábamos que viniera para darnos una lectura, una exhortación, y entraba y en la clase estábamos dando la homilética, los pasos, y entraba y decía, mira, la homilética no importa, lo que importa es nomás el libro y predicar la palabra. Es como aventar todas las notas, etc. Y luego se retiraba y le decía a la clase, mira, no hagan lo que dice, hagan lo que hace, porque él es homilético, él predica. Y es muy importante en tomar ese libro, nos ayudó mucho para ver que sí, él es un predicador y hay que aprender de eso. Podemos hacer exposición o podemos hacer exposición. Y él estudia bien para que lo hacemos bien. Un libro para nosotros muy, muy importante. Me acuerdo de eso, el doctor Montoya fue profesor también tuyo, ¿no? De David, de José y de mí. Y yo me acuerdo que sí, cuando se iba el hermano MacArthur, él corregía lo que el hermano MacArthur había dicho. Pero con la sabiduría que lo hizo, como acaban de oír. Bueno, a mí algo que me impactó del hermano MacArthur, obvio, muchos libros, pero otra vez su actitud al dinero. A mí me impactó que no recibió un centavo. El Señor proveyó para sus necesidades a través de la iglesia y aún eso se quejaba de que le pagaban mucho. Lo dijo varias veces en sermones, según lo han oído, y decía que los ancianos le daban tanto para ver qué hacía con el dinero. Y de la universidad y el seminario en que estuvo ahí más de 30 años de presidente, no recibió un centavo. Las regalías de los libros las ofrendaba, no recibió un centavo de su ministerio de Grace to You, de publicaciones y radio. E incluso, y de nuevo, todo lo que estoy diciendo es público, en una ocasión que no tenían dinero para poder pagar el sueldo de la facultad y el personal de la Universidad Masters, él hipotecó su casa para poder pagar el sueldo de todos. Y bueno, a nivel personal esto es privado, pero lo voy a hacer público. Y Toñito Ortega, que está por aquí, uno de los pastores de la Iglesia de la Gracia en México, director de Palabra de Gracia de Masters Academy, recordará que no teníamos dónde congregarnos en la iglesia ahí en la Ciudad de México. El único lugar que había era un jardín y pues ahí proveyó el Señor. Y se enteró el hermano MacArthur y nos ofreció pagarnos la renta de un local para que tuviéramos un edificio para la iglesia, lo cual declinamos, nos dio mucha pena, no quisimos abusar de su bondad y luego ya después el Señor proveyó para rentar un edificio los domingos, ¿no? Pero la verdad esa actitud a mí me ha marcado. Y oro que el Señor me ayude a emular eso, no a ser un dador alegre como Él lo era aquí, pero lo es en la gloria. Tuve el privilegio de venir a Grace en el 2006, a asistir a una conferencia de pastores y de aquella luchábamos en nuestra iglesia
muy influenciados por diferentes vientos de doctrina y con una preocupación porque los jóvenes se iban de la iglesia, el grupo menguaba. Yo era un joven necio, 25, 26 años, y el Señor usó aquella conferencia para mostrarme cómo ha de ser una iglesia y esperar que el Señor es el que trae el fruto. Nosotros estábamos muy influenciados por esta ideología de 40 días con propósito, debemos hacer esto, esto, esto y esto, y un esquema y una estructura y grupos y tipo organización, porque eso iba a levantar de nuevo el auge de la congregación. Y veníamos muy metidos en eso y nos ayudó mucho todo el trabajo que desde aquí, desde Grace, liderado por el pastor MacArthur, habían hecho ya detectando el problema que había con este crecimiento, ¿no? Uno de los libros que ha impactado mi vida y el ministerio en nuestra iglesia ha sido El plan del Señor para la iglesia, porque ha establecido fundamento firme en qué debemos hacer, en qué no debemos perder el tiempo y en qué debemos descansar y confiar que el Señor trae el crecimiento a su tiempo. Ese libro, el venir aquí a la conferencia, pues nos llevó a volver a la palabra, que eso es lamentablemente lo que nos estaba sucediendo. Estábamos tratando de técnicas, métodos, estrategias para atraer a la gente, para que no se marchasen los jóvenes, para que los jóvenes se ocupen y hagan esto y lo otro, y estábamos descuidando la predicación seria de la Escritura, una convicción firme en nuestra declaración doctrinal, la cual era muy etérea, muy abierta. Y creo que el Señor usó esta iglesia, al pastor MacArthur, para redirigir la nuestra, aún estando en el otro rincón del planeta. Tal vez sería un buen momento para mencionar de que todos esos libros están en español, no por casualidad. Como Pastor Montoya mencionó, fue por el amor de Pastor MacArthur al pueblo hispano, en particular. De hecho, este año celebramos 50 años de Grace en Español. Entonces, hace, creo que 2 meses, llevé a Homero, Manny, Esteban, algunos de la oficina a la casa de MacArthur para comenzar a producir un video que no pudimos grabar, pero preguntándole por qué. Porque hace 50 años, cuando comenzó el ministerio en español, no hubo iglesias americanas haciendo esto. Era algo muy poco común. Y nos explicó que encontró muchísima oposición, que fue muy difícil comenzar el ministerio. Entonces le preguntamos, pero entonces, ¿por qué español? O sea, en vez de otros idiomas. Y nos habló del pueblo hispano, o sea, que está una cultura tan cálida, los amo mucho. Y nos describió como finales de los 60, comienzos de los 70, cómo veía a la gente, en particular aquí en Los Ángeles, pero también en Latinoamérica, que estaba más y más decepcionada con la Iglesia Católica Romana y que era un campo ya, o sea, muy listo y maduro para una cosecha grande. Y tenía el gran deseo y gran anhelo de alcanzar al pueblo hispano para el Señor. Y sí, la providencia de Dios, con gracia a vosotros, los libros, los sermones, creo que Dios lo ha usado grandemente. Entonces, sí, damos gracias a Dios por eso. Seguro podrían seguir contando más experiencias, sí. Pero
pensando ahora un poco en lo que Pastor Josías ha mencionado ya varias veces a lo largo de la conferencia, y es que no solamente tuvimos la bendición de tener un pastor fiel durante tantos años, sino ahora tenemos la responsabilidad de imitar o emular su fidelidad. Y estuve viendo los videos de preguntas y respuestas de expositores de años pasados, y desde el inicio de expositores comenzamos hablando de la predicación expositiva. Y pensé, los pastores siguen haciendo exactamente lo mismo. No han cambiado su plan, no han hecho nada distinto. Van cada domingo a su iglesia y abren la Biblia y la siguen predicando. ¿Por qué? ¿Por qué siguen haciendo eso? ¿Por qué siguen predicando fielmente la palabra? Bueno, la respuesta más corta a eso es porque Dios lo manda. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1, luego de decir toda la escritura es inspirada por Dios, dice el Señor, dice Pablo a Timoteo: Timoteo, esto te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra. La palabra de Dios es lo único que sostiene la vida del creyente. La palabra de Dios es lo único que sostiene una iglesia. La palabra de Dios es la única que nos da una perspectiva de la realidad y de la verdad verdadera, de lo que es real y de lo que no lo es. Fundamentar nuestras vidas en otra cosa que no sea la palabra de Dios es construir un castillo sobre la arena, como dice el Señor en otro contexto en Mateo capítulo 7. Entonces, en ese sentido, ¿por qué predicamos la palabra? Bueno, en primer lugar porque Dios lo manda, pero en segundo lugar, el pastor MacArthur se pasó 56 años, yo creo que es la única persona en el siglo XX, que yo sepa, que predicó todo el Nuevo Testamento versículo a versículo. No sé de nadie que haya hecho eso. No sé si ustedes... El que está a tu derecha. ¿Todo el Nuevo Testamento? Wow, hermano. Todo Gloria al menos Señor. Ezequiel, ¿no, hermano? Wow. Toda la Biblia menos. Sin Perdón, embargo, mujer. ya que lo mencionas y ya que tenemos la oportunidad de preguntarle, hermano Alex Montoya, cuando usted vuelve de nuevo ahora sobre un pasaje que ya predicó antes, ¿no le pasa que ve aspectos que no había visto, o sea, conexiones nuevas que no había visto, aplicaciones que no había visto antes al predicar la palabra de nuevo otra vez? Sí, porque estamos creciendo como cristianos, y cuando uno crece como cristiano tiene otros puntos de vista que quizás como joven no tenía. Y luego también en estudio de la palabra, cada texto también es afectado por los otros libros de la Biblia. Cuando uno estudia, entonces va aprendiendo más y más, y luego viendo el texto del texto de nuevo, por estudiar y también por la oración, el Señor le revela cosas que están allí que no vio antes. Y es lo lindo de predicar la palabra, que nos sale fresco. Yo tuve el privilegio de predicar 3 veces a la semana, a la mañana, a la tarde y los miércoles, y fueron de exposición de la palabra. Y tuve el privilegio de predicar todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento. Algunos libros más de una vez. Ya tengo 3, esta es la tercera vez en Mateo, 2 en Lucas, 2 en Juan, 3 en Apocalipsis y 2 en Romanos. Es decir, entonces el privilegio de repetir libros. Y trato de comenzar como sin estudiar los sermones pasados, tomarlo de algo fresco y comenzar de eso. Y es tiene un deseo de predicar, de aprender. No se cansa de predicar la palabra porque está tan fresca. Hacía la pregunta precisamente por eso, ya que tenemos un ejemplo vivo aquí. Hermano, cuando sea grande quiero ser como usted. Pero lo que iba a decir era que
Pablo dice en 1 Corintios 2, personalmente, y de verdad no tengo problema en diferir de algunos de esta interpretación, pero no creo que cuando Pablo dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, yo no creo que Pablo esté hablando del cielo. Personalmente creo que está hablando de las Escrituras, de la revelación de Dios. Porque dice inmediatamente después, más Dios nos la reveló por el Espíritu. Pero el punto aquí que quiero resaltar de ese pasaje es que Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿quién va a poder agotar la mente de Cristo? Nos podemos pasar 200 años predicando domingo tras domingo y no vamos a agotar este libro. Oí una vez a un pastor que decía que ningún pastor debe quedarse en una misma iglesia por más de 5 años, porque va a aburrir a la gente, porque va a comenzar a repetirse. Y yo decía, ¿qué? ¿Y cómo? ¿Quién puede aburrir predicando la palabra de Dios? Yo creo que uno se puede pasar, por la misericordia y la gracia del Señor, 41 años y pico en la misma iglesia pastoreando. Y de verdad, yo pienso que nosotros apenas hemos comenzado a rascar este libro. Hay demasiado aquí. Entonces, por eso predicamos la palabra, porque es la palabra de Dios, porque Dios lo manda y porque este libro es un pozo sin fondo de sabiduría y de verdad y de gracia. Bueno, no sé si el Señor me permitirá algún día llegar a esos niveles. Admiro mucho al pastor Montoya y no sé cómo le hace para predicar 3 veces a la semana, pero creo que predicamos la Biblia porque es lo que el Espíritu Santo usa para traer salvación y santificación, y eso incluye el hacernos enteramente preparados para toda buena obra, 2 Timoteo 3:17. Y si hemos de ver a personas servir, como estamos viendo en esta conferencia, ha de ser fruto de la palabra. Si hemos de ver una congregación que adora a Dios por medio de canciones bíblicas, ha de ser fruto de estar expuesto a la palabra. Si hemos de ver un liderazgo fiel, calificado bíblicamente, que pastorea su iglesia, ha de ser por estar expuesto a la palabra. Si hemos de ver en la iglesia una iglesia que evangeliza, que comparte el evangelio a sus vecinos, familias, es porque está expuesto a la palabra, y de ahí parte todo. Podemos quitar todo lo demás, podemos quitar los instrumentos, quitar la música, podemos quitar este hermoso lugar, pero lo que jamás debemos de quitar es la predicación sistemática, consecutiva, exponiendo el texto. Es algo innegociable, y Dios nos demandará cuentas si somos negligentes ante eso. Si pudiera añadir algo para los pastores, que cuando se entrega uno a la exposición de la palabra, siente uno una hambre y un deseo, pero también queda uno bien animado para predicar la palabra. Lo comparo muchas veces con uno que es en inglés es chef. What's a chef? Chef. Bueno, el chef que se encarga de cocinar. A mí, yo no cocino, yo no me meto a la cocina. Cuando nos cansamos, mi esposa, yo le dije, mira, yo no te lavo trastes. Le dije yo no cocino, yo no me meto a la cocina. Dice ella, está bien conmigo. Ella es la cocinera y a ella le encanta cocinar, le encanta hacer pasteles y etcétera. Y en veces le pregunto, oye, ¿qué vamos a comer esta noche? Dice, ¿por qué preguntas? Vas a comer lo que te preparo.
Muchas gracias entonces. Esa es la relación con el pastor y la iglesia. Cuando la iglesia se acostumbra a la dieta de la palabra, ellos están listos para recibir el mensaje. Y si uno como el chef se encarga de poner la comida, uno está excitado y con preparar la cena. Y así la relación, por eso uno puede continuar año tras año. Tengo 53 años y medio en la misma iglesia, predicando el mismo libro, y en veces me despierto a las 2 de la mañana, a las 4, pensando en el sermón, listo para predicar, con el deseo de llegar al púlpito. Ese hambre, ese deseo, ese ánimo no se le pierde, porque la palabra está tan fresca y nos anima a nosotros, y sé que va a animar a los hermanos, y es lo que los motiva a uno de seguir adelante y adelante. Tengo mucha estima por mi hermano Montoya, pero ahora tengo aún más estima para Fabiola, mi hermana, su esposa, su paciencia. Creo que fue ayer o antier alguien de la conferencia, que es su primer año, me preguntó: Josías, ¿qué haces aquí en esta iglesia para que los hermanos sirvan con tanto amor? Yo pensé, ¿qué hago? Yo no hago nada. Yo predico la palabra hace todo. La palabra es la única herramienta que Dios usa para salvar y santificar. Entonces, amén a todo lo que mis hermanos han dicho. Predicamos porque Dios lo manda y porque es la única herramienta que tenemos para trabajar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. No hay mucho que añadir, ya lo dijeron nuestros hermanos, pero pensando en tratar de contribuir, algo que dijo el hermano Montoya, la realidad de que el estudio de la palabra cautiva al predicador es muy importante, porque el estar predicando, el estar preparando para predicar, es un medio que el Señor usa para que nuestra relación con el Señor crezca. Segunda de Corintios 3:18 se aplica a todo cristiano, empezando por el predicador que está preparándose para predicar. Estamos expuestos a la gloria del Señor Jesucristo, sus perfecciones reveladas, como dijo el hermano Montoya hoy en su sermón, reveladas a lo largo de la Escritura, y el Espíritu Santo usa eso para transformarnos de gloria en la misma imagen, nos fortalece contra el pecado, revela nuestro pecado, nos ayuda en la tentación diaria, el estar pensando en la palabra, como decía él, en la madrugada o en la mañana. Obviamente no es perfección, dirección, pero el estar continuamente bajo la presión, digamos, la bendita presión de estar preparando sermones continuamente, te mantiene metido en la Escritura, y por la gracia de Dios o confiesas tu pecado y estás buscando vivir una vida alineada con lo que estás estudiando, o endureces tu conciencia, porque no puedes estar expuesto a la palabra continuamente y tolerar el pecado en tu vida. Tienes que endurecer tu conciencia, que llega a pasar, y oramos que no nos guarde el Señor de eso, ¿no? Pero ese es un aspecto irreemplazable, preciado, privilegiado, el poder estar en comunión con el Señor al entender su palabra, y esas verdades que vas descubriendo, como decía el hermano Montoya, ¿no?, te motivan a alabar al Señor, a amarlo más, y eso se traduce en un anhelo porque la gente pueda entender lo que tú entendiste, el gozo del descubrimiento, el gozo del poder compartirlo, el pensar cómo puedo ayudar a mis hermanos a entender esto que estoy entendiendo, y también te ayuda de nuevo, tu lucha contra el pecado, ¿no?, tu crecimiento espiritual. Cada uno ya lo mencionó tal vez de manera implícita, pero ¿por qué es tan importante entonces que la predicación, la exposición de la palabra esté anclada, digamos, en la iglesia local?
porque la predicación bíblica debe de ser con el enfoque de una iglesia local y no tal vez de, bueno, simplemente quiero hacerme famoso como predicador o algo por el estilo. Bueno, porque es el diseño de Dios. En el Nuevo Testamento no existe la vida del cristiano de manera independiente de la iglesia local. Todos los mandatos del Nuevo Testamento se dan en el contexto de la iglesia local, los unos a los otros. Y parte de eso, en referencia a la predicación, es que el Señor usa el ambiente de la iglesia local para el pastor, para el predicador, por un lado para rendir cuentas. Están viendo tu vida, están viendo cómo vives, cómo está tu esposa, tu familia, estás calificado o no, y al mismo tiempo estás pensando en ellos, en cómo servirles, como dice Efesios 4, ¿no? Recibimos el crecimiento de la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, una metáfora ahí para hablar de cada cristiano, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y ahí entra la predicación también, según la capacidad que Dios ha dado a los que predican, a los que enseñan, es para ayudar a los hermanos. Y es siempre 1 Pedro 4:10, ¿no? Porque estamos buscando ministrar, servir con la capacidad, el don espiritual que Dios nos ha dado, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hablamos conforme a las palabras de Dios, servimos conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Entonces, eso tiene que ser en el contexto de la iglesia local. Esa es la manera en la que Dios lo diseñó. Quizás esa pregunta es la más importante de esta mañana, porque cada pastor y iglesia tiene que hacer la decisión. ¿Vamos a tener la palabra como la base de todo o no? Porque la palabra es verdad. Lo único que es verdad es la palabra. Entonces tenemos que adoptarla para nuestras vidas. Salmo 1, que la palabra es la base de la vida personal, familiar, etc. Entonces la palabra tiene que ser en mi vida lo más importante. Tengo que tomar la palabra como la base de mi vida. Y luego el pastor tiene que decidir, ¿va a ser la palabra la base de mi ministerio, de la predicación o no? Porque si no va a ser, entonces va a ir a otros rumbos, a otros lugares, a buscar temas y etcétera, y no la palabra. Y luego la iglesia tiene que también decidir que la palabra va a ser la base de todo lo que hacemos. Va a ser la palabra, vamos a ser anclada en la palabra. Entonces la persona, el pastor, los ancianos, la iglesia tienen que decidir si la palabra va a ser la base de todo. Y si no se hace, entonces otra cosa lo va a hacer. Muy importante esa pregunta. Estaba pensando en Colosenses capítulo 1, porque de hecho pienso que todo pastor debe ir a ese texto una y otra vez, a partir del versículo 24, porque es como el manifiesto ministerial del apóstol Pablo, en cierto modo. Y una de las cosas que Pablo dice en ese texto, pensando en lo que tú decías de aquel que predica para hacerse famoso, no importa el contexto en que una persona predique, si estás predicando para hacerse famoso, ese individuo es una maldición para la iglesia, porque nosotros predicamos a Cristo, no a nosotros mismos, 2 Corintios 4. Pero en Colosenses 1, Pablo dice que él fue hecho ministro según la administración de Dios que le fue dada para anunciar el misterio que había estado oculto. Ese misterio es Cristo en los gentiles, la esperanza de gloria. Y luego dice en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es
Esa es la naturaleza de la predicación. Predicamos a Cristo. ¿Con qué propósito? Para que las personas crezcan en madurez. Ahora bien, ¿dónde ocurre eso? Ocurre en la iglesia. Y el pasaje que citó Luis hace un momento es clave aquí, porque Pablo dice en Efesios 4, versículo 11, Cristo ha dado a su iglesia apóstoles y profetas, el fundamento de la iglesia en el Nuevo Testamento, y ha dado evangelistas y pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio. Eso ocurre en la iglesia. O sea, Cristo no ha dado conferencistas, Cristo ha dado pastores que trabajan en la iglesia local. Y en ese sentido, hermanos, es bueno venir a una conferencia como esta. Ayer hablábamos un poco de esto, Homero, de la bendición que es estar en un lugar como este, exponernos a diferentes conferencistas de la palabra de Dios, pastores, ver la iglesia en acción, los servidores. O sea, es hermoso estar aquí, ver tantos hermanos de tantas iglesias. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano, mi amada hermana? El crecimiento de un cristiano no depende de ir de conferencias en conferencias. El crecimiento de un creyente se da en el contexto de una iglesia local. Tal vez tu pastor no es famoso, no lo invitan a ninguna conferencia, sus sermones nadie los ve en YouTube, pero es la persona, si está predicando fielmente la palabra de Dios y es un hombre de integridad, es la persona que Cristo te ha provisto para crecer semanalmente en tu iglesia, domingo tras domingo. Entonces no crecemos de conferencia en conferencia, crecemos en el contexto de una iglesia local, con pastores que me están enseñando la palabra y con un cuerpo que se va a beneficiar en la medida en que nosotros traspasamos a otros lo que la cabeza, que es Cristo, nos da a través de la administración de su palabra. Eso solamente ocurre en la iglesia local. La iglesia local es el centro del plan de Dios, no es otra cosa. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo no está edificando otra cosa, Él está edificando su iglesia. Es cierto que vivimos en un tiempo con la expansión de los medios digitales, donde cada sermón está accesible a muchos lugares, y los predicadores luchamos, ¿no? Sobre todo aquellos que somos jóvenes o estamos creciendo, con esa tentación, ¿no? De pensar que somos reconocidos o que somos aprobados en función del número de likes o de suscriptores que uno tiene. Ahí es una lucha constante de la que debemos huir permanentemente. Como Sugel mencionaba, los creyentes crecen en el ámbito de la iglesia local. Efesios capítulo 4 lo evidencia. Si vamos a crecer espiritualmente es por medio de los pastores que Dios nos ha provisto, sean o no sean famosos, o sean seguidos o no sean, en la medida en la que prediquen la palabra, producirá Dios crecimiento, ¿no? Y también lo vemos incluso aún en la vida del apóstol Pablo, como él no iba de conferencia en conferencia, sino de iglesia en iglesia. Y su plan claramente establecido en la Escritura, plantar iglesias. Y su motivación suprema no era el ser alabado, ser reconocido, ser bien aceptado por el mundo entero. Su propósito único era que la iglesia fuese edificada, que los hermanos creciesen espiritualmente. Y bueno, él lo dice ahí en 1 Tesalonicenses, dice: ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y es hermoso ver cómo el apóstol Pablo se desvivía por la iglesia y por ver a los hermanos crecer, por ver la fe firme en ellos y por ver que crecer en santidad. Y yo creo que ese es un ejemplo claro para nosotros
de cuál ha de ser nuestro enfoque allí donde Dios nos ha puesto, en el grupito que Dios nos ha dado, seamos 10, 20, 100 o 1000. Dios nos demandará cuentas de ese grupo y eso es a quien tenemos que ministrar. Tal vez solo agregar de que hay protección también en el diseño de Dios, de hacer todo dentro de la iglesia local y no ministerios fuera de la iglesia. En particular, creo que hemos visto el fruto de hombres, por ejemplo, que se ven como conferencistas y predican fuera y no se ven como sujetos a un liderazgo bíblico de una pluralidad de ancianos. Y el hecho de que un hombre esté en su propia iglesia le protege a él y protege a la iglesia. Porque si él comienza a vivir en contra de los requisitos de 1 Timoteo 3, los otros ancianos pueden quitarlo. Pero si está suelto, si está ahí haciendo conferencias y no bajo la supervisión de sus ancianos, esto va a terminar mal. Y solamente aumenta el riesgo. Y yo no predico en tantas conferencias como los demás, pero es tan saludable después de predicar una conferencia regresar a casa y los hermanos, o sea, no piden tu firma. O sea, vienen con sus dificultades y la necesidad de orar por ellos, ministrar y servirlos. Y esto es una bendición. ¿Algo más? Bueno, hermanos, gracias por su ministerio, por su tiempo y también por ayudarnos a pensar bíblicamente en estas áreas. Y continuamos orando por ustedes y agradecidos por su ministerio a nosotros durante la conferencia y en especial su ministerio a cada una de sus iglesias locales. Tal vez David quieres dirigirnos en oración al final. Oh Señor, alabamos tu nombre, agradecemos este tiempo hermoso que nos brindas de adorarte, de rendirnos ante tu palabra y aún considerar nuestra completa insuficiencia para llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado, pero descansados en tu gracia sobreabundante, en que tú eres quien sostiene, quien edifica, quien promueve la iglesia, y tu verdad prevalece y triunfa y permanece. Y te damos gracias, Señor, por tu revelación escrita, tu palabra, a la cual podemos acudir confiados en ser una lumbrera para nuestro camino, en ser una guía que nos alienta, anima, consuela. Y oramos, Señor, que traigas convicciones a nuestro corazón, produzca, Señor, arrepentimiento en aquellas áreas que necesitan ser cambiadas, y por medio de tu Espíritu nos ayudes a vivir en tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias.